En nuestro sistema económico, no es posible volverse rico trabajando en un empleo. No importa si eres maestro, camionero, médico o un ejecutivo. Te haces rico poseyendo activos. Así recibes dinero aunque dejes de trabajar. Porque si dejas de trabajar en tu empleo, el dinero deja de llegar, pero aún tienes facturas que pagar. Pero con los activos correctos, el dinero sigue llegando aunque no trabajes. ¿Qué activos comprar y cómo empezar? En este video te mostraré cómo empezar tu viaje de inversión, incluso si solo tienes $100. Así podrás empezar a construir este tipo de riqueza. Tu dinero generará más dinero sin trabajar. Veamos la mentalidad del consumidor. Lo que hace la mayoría es lo que nos enseñan a hacer. Versus la mentalidad del dueño, que es lo que la minoría de la gente está haciendo, que es como la gente se vuelve rica. Supongamos que hace 10 años tenías $1,000. Lo que el consumidor promedio haría es decir, oh Dios mío, $1,000 nuevos. Déjame ir y conseguirme un iPhone totalmente nuevo. Tomas estos $1,000 y compras el nuevo iPhone de Apple. Si avanzamos hasta el día de hoy, 2026, y ahora este iPhone vale esencialmente nada. Pero voy a ser generoso y diré que este iPhone vale $40 10 años más tarde. Con la mentalidad del dueño, tomas esos $1,000, pero no compras el iPhone. En lugar de eso, lo que hiciste fue comprar acciones de Apple. Te contaré qué significa eso en un minuto, pero compraste una parte de la empresa Apple. Ahora obtienes una parte de las ganancias de Apple. No tienes un teléfono celular para mostrarlo, pero compraste algo de propiedad en este activo, que es la compañía Apple, las acciones de Apple. Ahora, avancemos 10 años más tarde. Tus $1,000 ahora valen $13,000. Entonces, en este caso, el dueño se volvió más rico. El consumidor se hizo más pobre. Nos enseñan a salir y gastar dinero. Las personas ricas están usando su dinero para comprar activos, los cuales les están haciendo ganar dinero. Esta es la manera en que te vuelves rico porque ahora este dinero entró en tu bolsillo, ya sea que estuvieras trabajando, de vacaciones o durmiendo. No trabajas en Apple. Compraste las acciones correctas que ponen dinero en tu bolsillo. Aquí los principiantes fallan. Dicen, Jasprit, tengo dinero extra. ¿Cómo encuentro la próxima Apple o Amazon? ¿Cómo encuentro la próxima SpaceX? Invertiré en la acción de moda. Pero esa no es la mejor manera de empezar. Especialmente si no tienes ninguna investigación. O si no tienes experiencia sobre cómo hacer esa investigación, porque ahora solo estás apostando. Usas Reddit, CNBC o IA para adivinar acciones sin investigación real de pago. Sin investigación, inviertes según las noticias y lo que otros creen popular. Y es por eso que la mayoría de las personas terminan comprando alto, vendiendo bajo y perdiendo dinero. Hay formas más simples y menos riesgosas de crear riqueza que te mostraré pronto. Pero lo primero que quieres entender ahora es a través del mercado de valores. Es la manera más simple para que salgas y empieces a comprar propiedad en compañías que hacen a Estados Unidos. Aquí es cómo funciona todo este juego de inversión en el mercado de valores sin entrar en todas las cosas complicadas. La empresa Apple vende computadoras, venden teléfonos, venden un montón de otras cosas. Y ahora esta compañía Apple ha sido dividida en muchas pequeñas rebanadas llamadas acciones. Ahora hoy tienen aproximadamente 15,000 millones de acciones de esta empresa, lo que significa que la empresa está dividida en unos 15,000 millones de piezas pequeñas. Cuando vas al mercado de valores, puedes comprar una acción, una pequeña pieza de esta compañía por aproximadamente $300. Ahora, hoy no necesitas $300 para comprar acciones de Apple. Puedes empezar con tan solo $1 porque muchas casas de bolsa te permitirán comprar una acción fraccionaria, lo que significa una parte de una acción. No necesitas $300, pero para una acción completa de 15,000 millones, sí. El primer error es decir, $300 es una acción cara. Pero eso realmente no significa nada porque la forma en que piensas sobre el precio de la acción es que tomas $300, que es aproximadamente lo que vale cada acción, multiplicado por 15,000 millones, dando la valoración de Apple. Hoy, al grabar, Apple vale $4.5 billones. Entonces, si Apple duplica sus acciones, cada una vale la mitad, $150.
asumiendo 30.000 millones de acciones. El precio de la acción no indica si es cara o barata. Solo te dice cuántas acciones hay en relación con la valoración real de la empresa. Si eso no tiene sentido, está bien. Todo tendrá mucho más sentido al final de este video, pero solo entiende que cuando compras una acción de una empresa, estás comprando una pieza de ese pastel. No todas las compañías cotizan en el mercado de valores. Aquellas que sí lo hacen se denominan empresas públicas. Las que no cotizan se llaman empresas privadas. Por ejemplo, yo tengo una llamada Briefs Finance. Somos una empresa privada. No puedes comprar acciones porque es privada, pero sí de empresas como Apple, Nike, Nvidia, Tesla, SpaceX, Microsoft y McDonald's. Todas estas empresas cotizan en el mercado de valores y estamos entrenados para ser consumidores. Nos entrenan para gastar dinero en Amazon, nos entrenan para gastar en Apple, nos entrenan para gastar en Walmart. Pero nunca nos enseñan a ser dueños de esas empresas. De eso trata invertir en bolsa. Cada vez que compras una acción, compras una parte de la empresa. Ahora, si quieres profundizar en cómo investigar para encontrar la empresa correcta, he preparado una clase magistral donde te guiaré sobre cómo hacerlo según las oportunidades actuales y los cambios en nuestra economía. Con los cambios del presidente y lo que ocurre con la Reserva Federal, cómo esto crea oportunidades. Es una clase gratis sobre oportunidades. Si la ves, obtendrás Market Briefs, mi boletín para inversores. Es gratis. Si quieres verla, solo regístrate. El enlace está en la descripción. Aquí es donde muchos cometen el error de decir, suena bien, Jasprit. Quiero invertir en bolsa. Voy a invertir en la próxima Apple. Empiezas a buscar y compras lo que crees que es el próximo Amazon, Apple o Nvidia. Pero es un error si no sabes investigar o no te suscribes a ninguna investigación. Y la razón de esto es que hace un par de décadas, el minorista más grande del planeta no era Walmart, tampoco era Amazon, era Sears. Sears era una verdadera potencia, vendían de todo. Todo el mundo compraba en Sears. Su empresa ganaba mucho dinero. Eran una de las más grandes del mundo, no solo en retail, sino en general. Y si hubieras comprado acciones de Sears, hoy tus acciones no habrían perdido valor simplemente, habrían llegado a cero. Lo habrías perdido todo, aún invirtiendo en una de las empresas más grandes del mundo. Por eso es vital entender en qué inviertes. Existen maneras de invertir tu dinero sin asumir todo ese riesgo siendo un inversor principiante. Y aquí es donde el uso de fondos resulta muy valioso. Uno de estos fondos son los ETF. Es una forma elegante de decir un fondo que te da exposición a muchas acciones. Déjame explicar. Podrías invertir en Apple. Para eso necesitas una correduría. Hay Robinhood, Schwab, E-Trade, Interactive Brokers. Hay muchas. Puedes encontrar lo que te sirva. La idea es que puedes comprar Apple. Se hace con AAPL, el símbolo de Apple. No te digo qué comprar, solo cómo funciona. Pero asumes todo el riesgo, porque si Apple triunfa y conquista el mundo, ganarás mucho dinero. Pero si Apple quiebra, perderás todo tu dinero. La alternativa es invertir en un ETF. De nuevo, es un tipo de fondo. Hay fondos que te dan exposición a una cesta de empresas. Puede tener acciones de Apple, también de McDonald's. También podría tener acciones de Coca-Cola. Podría incluir las acciones de Tesla de Elon Musk y cientos de otras compañías. Y ahora, cuando compras una acción de esta compañía, obtienes una pequeña parte de Coca-Cola, McDonald's, Apple, Tesla y cientos de otras empresas. Ahora bien, si Apple quebrara, no pierdes todo porque, aunque tienes un perdedor, se equilibra con otros ganadores. Además, si compras los fondos correctos, cuando Apple empieza a sufrir, sacarán a Apple y la reemplazarán por otra empresa, y ocurrirá de forma pasiva para ti. Compras la cesta de acciones y se autogestiona. Así no tienes que preocuparte por hacer nada. Simplemente compras la cesta y esa cesta trabaja para reequilibrarse, cambiar y ser ajustada cuando necesita ser ajustada, y todo sucede sin que tú tengas que hacer nada. Repasaré ejemplos de ETFs. Así empezarás a pensar como inversor. No te digo qué comprar, solo te muestro formas de invertir. Si quisieras invertir en el mercado total, hay más de 2.000 empresas. ¿Quieres invertir en todo el mercado de Hay fondos como BTI que te dan exposición a las más de 2.000 acciones del mercado.
Si el mercado sube, tu fondo sube. Si baja, tu fondo baja. Quizás quieras algo más específico. Tal vez quieras invertir no en el mercado de valores total, sino solo en las 500 empresas más grandes del mercado de valores. Esto se llama el S&P 500. Esto solo invierte en las 500 mejores. Apple es una de las 500 empresas más grandes del mercado. Si Apple tuviera problemas y ya no fuera una de las 500 empresas más grandes, saldría del índice y sería reemplazada por otra, sin que tú tengas que hacer nada. Un ejemplo de esto es BOO. Como aviso, yo invierto personalmente en BOO. Esto te da exposición al S&P 500 y te expone a las 500 grandes. Si buscas algo más específico, como invertir en el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es un grupo de las 100 empresas más grandes del mercado bursátil que no son financieras. Así que son principalmente empresas tecnológicas. Esto significa más volatilidad. Sube y baja más porque las tecnológicas son mucho más volátiles. Tienen mucho más movimiento en el precio de sus acciones. Cuando la economía crece, estas acciones suben aún más. Cuando la economía atraviesa dificultades, estas acciones se desploman aún más. Ten en cuenta que hay mucha volatilidad, pero esto te expone al Nasdaq 100. QQQ te da esa exposición. Quizás eres como yo y te gusta el flujo de caja. Hay ciertas empresas en el mercado que te pagan dinero en tu cuenta bancaria, en tu corredor, cada 3 meses. Se llama dividendo. De esta forma, no tienes que vender tus acciones para que te paguen. Te pagan mientras esperas. Son empresas con grandes beneficios al final del año. En lugar de reinvertir esas ganancias en la compañía, las distribuyen entre los accionistas. Puedes invertir en estas empresas de dividendos para recibir pagos mientras esperas. Es dinero depositado en tu cuenta. Hay muchos fondos que te exponen a esos dividendos. Un ejemplo es el fondo SCHD. Aviso. Yo invierto personalmente en SCHD. Es un fondo que te expone a empresas fuertes con buenos pagos y crecimiento de dividendos. Significa que no solo pagan, sino que aumentan sus dividendos año tras año. Quizás te preguntes, Jaspreet, todo suena bien, pero me preocupa la economía de Estados Unidos. ¿Puedo diversificar en mercados internacionales? La respuesta es sí. Fondos como Berkshire te brindarán exposición al mercado bursátil internacional. O quizás quieras algo más específico internacionalmente. Hay fondos como BEA, que son un poco más específicos, que te darán exposición solo a los países desarrollados a nivel internacional. Son países establecidos fuera de EE, UU. O quizás quieras algo más específico, mercados emergentes. Los ETF como VWO te brindarán exposición a esos mercados más pequeños y emergentes, que implican mayor riesgo, pero también un mayor potencial de retorno. O quizás digas, Jaspreet, me gusta la IA y la tecnología. ¿Puedo invertir en robótica e IA? Sí, los ETF como BOTS te brindarán exposición al sector de la robótica. Podrías decir, Jaspreet, quiero semiconductores porque será una industria clave para la IA. Los ETF como SMH te brindarán exposición a ese tipo de semiconductores. De nuevo, esta es solo una pequeña lista de diferentes tipos de ETF, pero ahora te haces una idea de que tú, como inversor, puedes invertir en lo que quieras. Hay muchas formas diferentes de invertir tu dinero. Es solo un punto de partida. El siguiente error que comete la gente es decir, está bien, invertiré mi dinero cuando llegue el momento adecuado. ¡Ay, Dios! Déjame presentarte a mi primo arruinado, Bunty. En este caso no estará tan arruinado, pero observa al primo Bunty porque es el peor inversor de todos. Los tiempos. Realizó su primera inversión de $10,000 en 1987, el día antes del lunes negro, justo antes del gran desplome bursátil. Tras invertir $10,000, el mercado cayó un 34%, el peor día de su historia. Años después recuperó la confianza. En el año 2000, dijo, voy a invertir más dinero. Esta vez invirtió $20,000 justo el día antes de que estallara la burbuja de las empresas.com en el año 2000. Invirtió en el pico del mercado tras recuperar algo de confianza. Y luego vimos que las acciones tecnológicas cayeron más del 75% en uno de los peores colapsos del mercado de valores que vimos desde la Gran Depresión. Le tomó años recuperar la confianza. Decidió invertir más en 2007. Invirtió $30,000 antes del colapso inmobiliario. El mercado cayó casi un 50%. Se sintió muy afectado otra vez. Pero finalmente reunió el valor para volver a invertir su dinero justo antes de que llegara la pandemia.
invirtió en el punto máximo de 2019 o incluso en el de 2020. No importa. Invirtió en el punto más alto antes del desplome rápido por la pandemia. Y justo antes de que llegara la pandemia, invirtió $40,000. Durante estas 4 veces, lo que hizo fue invertir $100,000 en total. Pero lo único que hizo bien el primo arruinado Bonti, invirtió en los momentos equivocados. Pero lo único que hizo bien fue que no vendió sus inversiones. Mira lo que sucedió. Esta inversión de $10,000 creció hasta superar los $220,000 hoy. Esta inversión de $20,000 justo antes de que estallara la gran burbuja de las .com vale unos $97,000 hoy. Estos $30,000 valen unos $143,000 hoy. Y estos $40,000 invertidos justo antes de la pandemia valen unos $88,000 hoy, lo que significa que invirtió un total de $100,000 como el peor inversor de todos los tiempos. Pero como no vendió, logró convertir esos $100,000 en aproximadamente $550,000. Y esto sin contar dividendos. ¿Recuerdas lo que dije hace poco sobre que algunas empresas pagan dividendos trimestrales porque tienen grandes beneficios? Si tomara esos dividendos y los reinvirtiera en las acciones, porque recuerda, en este ejemplo, él solo invirtió 4 veces. Si reinvirtiera los dividendos de estos años, no tendría $550,000. Tendría más de 1,000,000. Millón multiplicando por 10 su dinero, pese a ser el peor inversor de la historia, solo porque no vendió. Por eso cuando enseño a invertir, no se trata de intentar adivinar el mercado, se trata de poseer más del mercado siempre, y enseño algo llamado ABB. No es un ETF. ABB significa Always Be Buying, siempre comprar. Crea un sistema donde cada semana, o cada 2 o 4 semanas, más dinero vaya al mercado, o al menos lo apartemos para invertir. Tengo un sistema donde cada miércoles... ¿Por qué miércoles? Sin razón, es mitad de semana, pero cada miércoles invierto más dinero. Esto pasa cuando los mercados suben. Pasa cuando caen. Pasa cuando colapsan. Pasa cuando los mercados están planos. Pasa con un demócrata en la Casa Blanca. Pasa con un republicano en la Casa Blanca. Pasa si hay una guerra. Pasa si hay pandemia. Pasa si hay sol. Pasa si llueve. Ya entiendes, siempre estar comprando es una prioridad siempre. El error que comete la gente es que cuando los mercados bajan, empiezan a entrar en pánico y dejan de comprar. Pero ese es el momento en el que quieres comprar de forma aún más agresiva, porque cuando los mercados bajan, se crean algunas de las mejores oportunidades de compra, porque ahora puedes entrar y comprar más activos, a precio de descuento. Cada dólar invertido durante una caída del mercado compra más acciones. Esto me lleva al siguiente error. La gente entra en pánico cuando los mercados bajan, vendiendo sus inversiones, incluso las buenas, con pérdidas. La razón es que cuando empiezas a ver que la bolsa cae un 5%, 20, 40%, la gente se asusta. Ahora ves las noticias y oyes que la bolsa se desploma, la economía colapsa, el dólar está acabado, la gente abandona los Estados Unidos, la gente abandona la economía estadounidense. Han perdido la confianza en el mercado de valores de los Estados Unidos. Te asustas al ver tu dinero bajar, aunque tengas 30, 40, 50 o 60 años. Aún tienes 10 años por delante para tus inversiones. Estás tan preocupado por lo que sucede hoy, mañana, el próximo mes e incluso el próximo año que empiezas a tomar decisiones precipitadas que afectarán el resto de tu vida hoy. En vez de retroceder para entender, ¿posees una buena inversión? Si es así, cuando ocurre ese pánico, quieres entrar y comprar. De hecho, llamo a eso PUP, P-O-O-P. Ahora, ¿qué es PUP? Hemos visto el PUP en cada caída histórica, ya sea la pandemia de 2020, la crisis de 2008, la burbuja.com de 2000 o el lunes negro. El PUP pasó en todas. ¿Qué es el PUP? El pánico conduce a la sobreventa, conduce a la oportunidad, conduce a la ganancia. Cuando la gente entra en pánico, venden. Y luego comienza a sobreventarse porque los medios siguen asustándote y eso te da la capacidad, la oportunidad de entrar y obtener ganancias. P-O-O-P. El pánico lleva a la sobreventa, a la oportunidad y a la ganancia. Para los expertos que tienen dinero para comprar buenas inversiones con descuento. Entonces, la forma en que compras es ABB. Siempre estar comprando cuando ocurren las caídas del mercado no es un sí, es un cuándo. Vimos 16 recesiones en 100 años, o sea, más de una por década. Una caída del mercado viene, siempre viene, nadie sabe cuándo.
En vez de medir el mercado, sigue siendo dueño del mercado con ABB. Y cuando ocurra la caída, entiende que el PUP también pasa. El siguiente error es invertir por emoción o publicidad en vez de por investigación. Oyes sobre la próxima acción meme o criptomoneda de moda y quieres comprarla porque las noticias hablan de ella. Bueno, tengo malas noticias. Cuando salen las noticias, gran parte del dinero ya se ganó. Te digo esto porque dirijo Briefs Finance. Somos una empresa de tecnología financiera, pero empezamos como una empresa de investigación. Nuestra investigación impulsa nuestra tecnología. Tenemos un equipo de analistas que solo estudia la bolsa, porque publicamos esta investigación para los inversores que quieren saber qué acciones compramos para nuestra cartera. Eso hace mi empresa. He aprendido que a muchos les gusta comprar basándose en lo que es emocionante y está de moda. Lo cual puede ser bueno por un corto periodo de tiempo, pero cuando haces lo que todos los demás hacen, no vas a obtener mejores rendimientos que todos los demás. Y la persona promedio no obtiene los mejores rendimientos. Pero al invertir de forma distinta, basándote en la investigación, estudiando hacia dónde se mueve el dinero, no lo que dicen los titulares. Pero cuando estudias hacia dónde se mueve el dinero porque empiezas a leer, empiezas a hablar con gente de la industria, empiezas a ver hacia dónde se mueve realmente el dinero, eso crea mejores oportunidades de cambio, entender hacia dónde se mueve el dinero y si puedes entender ese movimiento. Esto crea mejores oportunidades de inversión, mejores retornos y más chances de ganar dinero. Otra vez, explico esto en mi clase magistral, el link está abajo, pero la idea es que al operar lo que está de moda, ya estás apostando. Cuando operas, juegas. Invertir significa invertir a largo plazo. Esto es más de un año, idealmente por años, idealmente por décadas. Ahí se construye la riqueza real. Operar es emocionante, es divertido. Pero casi todos los traders pierden. Invertir es desear poseer estas compañías a largo plazo. Estás adquiriendo una empresa, estás comprando un negocio. No compras acciones. Al pensarlo así, ya no te preocupan las variaciones diarias. Piensas en qué negocios quieres y cómo tener más acciones. Y cuando bajan de precio, si es buena empresa, ¿cómo puedes entrar y comprar de forma más agresiva? Así se gana como inversor. Hablamos de que la mayoría tiene mentalidad de consumidor. Nos enseñan a gastar nuestro dinero en lugares como Apple, Walmart, Amazon, Kroger y Costco. Pero la minoría, la mentalidad de propietario, piensa en cómo no gastar su dinero. ¿Cómo puedo ser realmente dueño de las empresas que venden esos productos? De eso trata la mentalidad de minoría. En vez de usar $1,000 para comprar un iPhone, compras la empresa Apple. Al comprar una acción, compras una parte de la empresa y participas en sus ganancias. De eso se trata ser un inversor. ¿Cómo hacerlo? Puedes comprar acciones en cualquier broker o comprar fondos llamados ETFs. Vimos varios tipos de ETFs. Puedes invertir en ETFs del mercado total, S&P 500, Nasdaq 100, dividendos, empresas internacionales o inteligencia artificial, empresas de chips. Hay muchos ETFs. Mi meta es enseñarte a pensar como inversor, no decirte en qué invertir. ¿Entiendes que la riqueza viene de ser dueño de empresas para ganar sin trabajar? Ahora debes decidir qué poseer. ¿Cómo comprar? No compres una vez. Enseño ABB. Siempre estar comprando. Sigue invirtiendo porque no puedes predecir el mercado. Si inviertes, no entres en pánico. Hablamos de cómo el primo Banti fue el peor inversor de la historia. Invirtió en los peores momentos, antes del lunes negro de 1987 y la burbuja.com del 2000, antes del colapso inmobiliario y bursátil de 2008 y la pandemia de 2020. Invirtió en los picos, pero lo único que hizo bien fue no vender por pánico. Y gracias a eso, pudo convertir su inversión de $100,000 en más de $500,000 y si reinvirtió sus dividendos en más de $1,000,000, a pesar de que solo invirtió esos 4 periodos de tiempo. Porque no vendió. ABB es poderoso porque no intentas predecir el mercado, solo quieres ser dueño de él. Cuando el mercado cae, recuerda Popó. Pánico lleva a sobreventa, a oportunidad y a ganancia. Porque hemos visto que la popó ocurre en cada caída, pero crean algunas de las mayores y mejores oportunidades de compra. Luego hablamos de cómo encontrar realmente esos cambios, porque mientras la mayoría de las personas invierte basándose en lo que ve en las noticias,
Cuando sale en noticias, el dinero ya se ganó. Por eso investigar es más poderoso. Y cuando inviertes, basándote en la investigación, intentas estudiar hacia dónde se mueve el dinero. ¿Dónde se mueve el dinero? Pues crea oportunidades de inversión a largo plazo, que es donde se construye la riqueza. Hablamos de años de propiedad, no días ni meses. Operar emociona, pero es apostar. La mayoría pierde dinero. Invertir crea riqueza. Si el video le sirvió, agradézcalo recomendándolo a un amigo, familiar, colega o inversor. Así seguiremos difundiendo esta educación financiera. Gracias. El gobierno estadounidense roza los 40 billones de deuda nacional, y aunque muchos temen cuánto gasta el gobierno, hay un cambio silencioso ocurriendo con nuestro dinero que la mayoría pasa por alto. Se lo mostraré. Antes, cuando el gobierno estadounidense gastaba dinero que no tenía, pedía prestado a países como